Cuando pensábamos que el tema del narcotráfico era algo más reciente, en donde se decía a las autoridades, no, Chile es un país de paso y ahora lamentablemente no solo de paso, sino también consumidor, aparentemente y según esta tesis, esto vendría de tiempos mucho más antiguos de lo que creíamos, inspector. Inmemoriales, debes pensar tú que en esa época grandes narcotraficantes chilenos se relacionaban con el mundo militar. Y se relacionaban con el mundo militar a través de invitaciones a fiestecitas privadas que mi institución corroboró, fíjate, donde ellos gustaban mucho del consumo de cocaína. Mucho. Y si le sumas a esto que en el mundo militar había un pleno conocimiento del norte de Chile. Y en el norte de Chile es donde se crean los primeros laboratorios de América. Los grandes narcos que hay en ese tiempo, si los chilenos somos los grandes procreadores de laboratorios que fabricaban cocaína, antes de los colombianos, antes de los... o sea, usted dice que aquí se sintetiza la droga, se convierte la planta en droga. Fuimos los grandes maestros y una familia de origen árabe, famosa en Arica y en Iquique, que era íntima, una gran amiga del mundo militar que estuvo en el norte, y ya sabemos qué generales estuvieron en el norte. Entonces había una afición, sin duda. Pero había también una oposición de carácter, no sé, diría yo, ético, moral, no me atrevería a decirlo, ¿eh? Ya, pero... Porque Pinochet en particular, el general Pinochet detestaba dos cosas. Detestaba una que tiene que ver con el aspecto sexual, no voy a ahondar, ¿ah? Sí. Y la otra, sí, él tenía una postura muy definida en eso. ¿Era homofóbico? Era homofóbico. Ya. Sí, era homofóbico. Y la otra, pensaba de que los que consumían cocaína eran, lo digo en castellano, débiles. Sí, no, eran maricas, decía. ¿En serio? Y lo decía con esa... ¿Era asociado el consumo de esa droga a la sexualidad? Exacto. Ya. ¿Por qué? Porque él tenía algunos ejemplos cercanos, ¿ah? Donde se mezclaban las dos cosas. Y uno de sus generales llegó a la Junta de Gobierno, yo lo dije una vez, ¿eh? Y él se enteró gracias a una detención que nosotros hicimos cuando él ya había muerto, este general. Mira, nosotros tuvimos una famosa traficante, una rubia esplendorosa de Vitacura, que tenía clientes muy predilectos, y uno de ellos era este general de la Junta en pleno uso de su poder militar, o sea, estaba en la Junta de Gobierno. Y Pinochet no sabía, y él era un gran consumidor. Y detrás de él había una seguidilla de militares que consumían droga con él. Entonces, nunca supo el general de esto, es la pregunta. Sí supo. Sí supo. Sí supo, pero ¿qué pasa? De que él tenía a este hombre empoderado, en pleno gobierno, y me imagino yo la situación que se le presentó. Había sacado hacía poco tiempo al general Lee, después le tocó sacar al general Mendoza de Carabineros, y sacar a este hombre que era su segundo dentro de él. Ocasionaba un escándalo de carácter nacional que él no quiso echarse encima. Pero de que él supo de sus generales consumidores, supo. Y no bastaba golpear la mesa, inspector, y decir, oye, usted lo llamo al orden. No era tan sencillo, fíjate, muchas veces al general de Pinochet le enrostraron que porque él no golpeaba la mesa, y él decía, cuando los generales se me paran, Chile tiembla. O sea, él no era, como uno piensa, un dictador de tal magnitud como para remover a su general a gusto a diestra y siniestra. Lo hizo en estas eventualidades especiales del general Lee, ya sabemos por qué, y Mendoza. Pero fueron eventualidades muy, muy singulares, muy especiales. Pero en el resto del tiempo él fue cuidadoso, eso es lo que le decían sus generales. Entonces tuvo generales viciosos. A eso voy. Pero el cuento que arma este señor en su novela tiene patas cojas. ¿Para qué estamos con cosas? ¿No? Yo estuve en esa época dentro de la institución y vi el cuento de cerca. Hay una sola investigación que yo recuerdo que se armó en torno a este señor Batis, parece que era el apellido, y que tenía una relación con uno de los hijos, el hijo menor. Pero Batis está vinculado, ¿no? Creo que está vinculado a tráfico de armas. Estaba vinculado exactamente en España. ¿Mismo los vehículos de lujo? Exactamente. Claro, y que se le acusaba de haber montado una empresa de papel en Chile que estaba en Américo Vespucio con la carretera en esos días. Exacto. ¿Te recuerdas? Sí. Esa fue la investigación. Y en torno a eso se armó un cuento gigantesco. Dijeron armas en España, dijeron había un traficante importante en España, y se le achacó una relación muy íntima con este señor, con Batis. Y vieron una investigación dentro de la policía de investigaciones.
que llegó al ámbito de narcóticos. Yo supe de ella. Y es cierto esto que te digo, ¿eh? En un momento determinado, el director de la época ordenó detener esa investigación. Eso te puedo decir. ¿Con qué excusa? ¿Con qué motivo? Pero no, es que era un general de ejército para variar, po. Y era un dios, po. Pero puede haber sido por armas, no por el tema de la droga. No, sí, es lo que te quiero decir, de que hasta donde se investigó, el cuento no tenía relación con drogas. Claro. Entonces, cuando este señor arma la historia con el cuentito ese de que en Talagante se elaboraba cocaína... Fueron por otros argumentos. Yo tuve a muchos cocineros eran los que preparaban la droga. Y ninguno de ellos me reconoció haber hecho cocina con los militares aquí en la zona céntrica de Chile. Inspector, le pregunto, si usted tenía la capacidad de tener un cocinero como le demanda y como le permite la ley, de arriba bastaba que alguien, como se ve en la película, pegara un telefonazo y esa persona salía libre, o cocinero capturado sonó nomás. Claro, pero nunca hubo esa relación acreditada, po. Sería una mentira decirlo. Yo mismo no tengo ninguna simpatía con el gobierno militar de la época, pero no puedo achacarle una cosa que sería una mentira, ¿te das cuenta? Entonces, y era necesaria la participación de estos cocineros chilenos para que funcionara el presunto tráfico, la presunta elaboración de cocaína dentro de esta de Talagante, donde se la achaca. ¿Puedes votar algo? Habría que ser bastante tonto y no saber nada de historia para pensar que a través del narcotráfico en Chile, casi como una Colombia, se financió determinadas instituciones del gobierno en su época. Si tenían acceso a todo, abrían el Banco Central y sacaban la plata y podían financiar todo, ¿para qué van a tener droga? Y el otro, ya, se los concedo, si había droga, ¿qué pasó? En los 90 desaparecieron, las cocinerías desapareció todo. Es que o sea, los generales levantaron la carpa, se llevaron todos, se llevaron los cocineros y se los llevaron de vuelta a Colombia. Déjense hablar tonteras si esta gente no tiene idea, habla puras pelotudeces. ¿Usted no cree, Claudio Rojas? No cree nada. Hablan puras A mí lo que me llama la atención es que yo, insisto, yo pensaba que en nuestro país era una cosa de ahora el tema de los laboratorios, de los cocineros, y lo que usted nos dice es que fuimos como los pioneros. Nosotros fuimos los grandes precursores de la fabricación de cocaína. Pero que se hizo escuela acá en Chile. Se hizo escuela, y se hizo escuela específicamente en el norte de Chile, y específicamente en Arica. Y esta familia de la cual te menciono yo, que no puedo acordarme el apellido en este momento, fue una familia muy conocida en el norte de Chile. Mira. Y ellos idearon... ¿Perdón? No, termine y una pregunta para usted. Se dieron cuenta que era fácil obtener los precursores, o sea, los elementos con que se fabrica la cocaína en el norte de Chile. Claro. Es la situación de la minería. Por la actividad de la minería. Perdón, la materia prima, maestro, materia prima. ¿de dónde se salía exactamente? Nos llegaba la hoja de coca en elaboración base. O sea, lo que sería la pasta base del día. Claro. De hoy, o menos. Y a través de los precursores Ahí lo que conseguían con la minería. Y ellos refinaban. Y no se sabía de eso en el mundo. Cuando Se le dice a Pinochet. Así le dice Pinochet. Y mandan llamar al que era director de la Policía de Investigación en esa época. ¿Ya? O su director me parece que fue. Y le dice, entrégale a este señor en 2 horas el listado completo de los cocineros y los traficantes importantes chilenos que están en Bolivia ahora. Y se los entregó. Bolivia no hizo absolutamente nada con esa información, porque ya está carcomido hasta los huesos Bolivia. Tú sabes que Bolivia, hasta el día de hoy, pues, y ahora más que nunca, yo creo. Entonces, pero él cumplió con esa misión, porque él realmente detestaba el tráfico de drogas y lo detestaba en lo que se relaciona específicamente con la cocaína. Entonces tú me puedes decir 1000 cosas horribles y yo me agrego a todo, pero en lo que hice relación con la cocaína, él tenía una postura pero radical. ¿Y quiénes fueron los que facilitaron ese ingreso a las cocinerías? ¿Quiénes eran los que estaban detrás de esto? Perdón, ¿quiénes? ¿Las cocinerías? Sí, pues ¿quiénes eran los que facilitaron que en el fondo llegara tanta cocinería y tráfico acá en Chile? Bueno. Si había tanta represión en esa época y control. Entonces, ¿quién era? ¿Algún infiltrado? Bueno, los cocineros en Chile vienen más o menos de la década del 50 en adelante. Para que te hagas ¿Del 50? Del 50 en adelante. Ah. Y ellos son los que se dan cuenta de que es posible elaborarla bien en Chile y empiezan a ser contratados cuando... Mira, iban muy bien hasta el año 70. Yo diría que hasta el año 72 más o menos. Y cuando empiezan a ser perseguidos, ellos comienzan a irse. Los primeros se van a Bolivia, los segundos se van a Colombia y de Colombia se van a otros países.
Los primeros cocineros importantes que tiene Pablo Escobar son 2 chilenos. ¿En Claro. serio? Son 2 chilenos. Claro. ¿Eso Los sale grandes. también en la serie? ¿Sale en la serie? No te puedo creer. Sí, o sea, porque de hecho la escena la estábamos mostrando recién, cuando los militares caen en el desierto, toman a este tipo, no sé si le decían el cucaracha, ¿no? Algo así, lo toman, cae preso y cuando se arranca, se va a Colombia a venderle esta idea del narcotráfico a Pablo Escobar, que era un traficante de lavadoras, de especies. Y el tipo dice, si yo puedo traficar especies, también puedo traficar droga, y ahí se hace el imperio. General Tapia, ¿usted está de acuerdo con la visión del inspector Vallejo respecto de esta lucha de Pinochet o de la dictadura contra el mundo del narcotráfico? Yo la verdad las cosas que no puedo criticar ni tampoco hacerme parte de la versión que se está dando, porque en realidad no tengo conocimiento de eso, ¿no? Yo dentro de mi ámbito profesional nunca conocí o tuve conocimiento de la situación del narcotráfico, del laboratorio. Yo siempre he trabajado con hechos objetivos. Por ejemplo, el 2010 se desbarataron, de acuerdo al último informe del Observatorio de Narcotráfico en Chile, 2 laboratorios, el 2010. Y ahora el 2017, 24. O sea, había un aumento exponencial. 24. Con eso quiero, de 70.000 dosis de éxtasis se pasó a 240.000. Puedo hablar de lo que estadísticamente se ha ido incrementando en cuanto al narcotráfico, pero esa historia, y que es más del ámbito de competencia del inspector Vallejo, yo desafortunadamente no la conozco, tampoco tuve acceso. Pero usted desconocía también el hecho de que antes habían laboratorios en Chile, porque, insisto, si hay algo que nosotros nos jactábamos como país, era que éramos un país de tránsito y que no había laboratorio. Y ahora nos estamos desayunando con la historia De los años que nos 50. cuenta. Pero si ya tienen Lo que sí había conocimiento dentro del contexto del mito urbano era que en el extremo norte de nuestro país, en alguna determinada época, era usual dentro de la civilidad que las fiestas estaba el plato de cocaína, que le llamaban, Sí. que era como de consumo generalizado y dentro de la cultura social. Pero no del laboratorio. Siempre yo tuve el concepto de que el laboratorio estaba afuera, en Bolivia, y después sí, a medida del tiempo comenzaron a aparecer los famosos laboratorios al interior de Chile de una manera incipiente. Y una pregunta, inspector, por ejemplo, entrar la hoja de coca para procesarla aquí, ¿eso es más fácil o es igual que de complicado que entrar la cocaína ya lista? Siempre fue difícil para mi gusto. Si lo que pasa es que la capacidad de los cocineros chilenos era excepcional. Ese es el cuento, y fueron los que innovaron. Eran eruditos. El tema. Pero en torno a facilidades. Bueno, a propósito, los bolivianos siempre nos han enviado mala cocaína, por eso que la pasta base es la reina de ellos. Pero los peruanos, perdón, los bolivianos, los peruanos no. Los peruanos han sido grandes productores de clorhidrato de cocaína y también con cocineros que son chilenos. Claro, la planta se da ya, po. Con cocineros chilenos. Ahora, ¿se acuerdan lo que Sin ni hablar de los contaba colombianos. Belisario Velasco la semana pasada? Estrenó un libro, lanzó un libro. Un hombre que sabe, ¿eh? Un hombre que sabe mucho, Un hombre fue que sabe. subsecretario del O sea, Interior estuvo amenazado por el de Elwin. narcotráfico. Y Sí, como la exacto, ley y él otra dice, ojo que el Pablo Escobar tenía tentáculos en nuestro país súper poderosos. Claro. Él fue a una reunión con un funcionario de la PDI de la época y de repente con otros países. Y del otro país le dicen, don Belisario, venga para acá. Pucha, nosotros no le quisimos decir nada frente a él, pero Claro. él es el hombre de Pablo Escobar en Chile. Pero si él fue el ¿Pero que- cómo si es de la PDI? Pero sí, si yo pero te lo es el conté, hombre de Pablo Escobar en Chile. él se indignó aquella vez en que Carabineros le dejó pasar al sobrino de Pablo Escobar. Claro, ¿Ah? claro. Y no se lo contó a la autoridad civil chilena. Nosotros se lo contamos porque nosotros supimos. Sí. Supimos. Y le fuimos a contar y se indignó porque este señor que tú mencionas, el político, en lo que respecta a la droga, tenía una postura, pero súper dura. Sí. Súper dura y hizo bastante. Y hablando... Yo soy testigo directo, él estuve al lado de él viajando en el extranjero por eso.